Mientras tanto, en las tierras de Río Negro, don Juan Prudencio se había labrado un nombre. Capitán de caballería por gracia real, alcalde en múltiples ocasiones, era un hombre respetado y temido. Sus vastas propiedades se extendían por el Valle de la Ceja, un imperio verde bajo el sol colombiano. Doña Josefa Londoño Piedrahíta, su esposa, le dio 12 hijos, cada uno un eslabón en la cadena del legado Marulanda. Entre ellos, María Josefa del Sacramento, destinada a dejar su propia huella en la historia. Los años pasaron. Don Martín, ya nonagenario, cruzó el Atlántico para reunirse con su hijo. Falleció en Medellín un frío noviembre de 1768, dejando tras de sí un linaje firmemente establecido en el Nuevo Mundo. Don Juan Prudencio, conocido por su trato justo a los esclavos, vio crecer su fortuna y su familia. Y cuando llegó el momento, fue su hija María Josefa quien, con un gesto de generosidad, donó las tierras donde se alzaría la ceja, sembrando las semillas de una nueva comunidad en el corazón de Antioquia. El amanecer de un caluroso 20 de julio de 1771, cuando en la ciudad de Río Negro, Antioquia, nació don Francisco José Cleto Marulanda Londoño, llevaba en la mirada la quietud de las montañas antioqueñas y la determinación de sus ancestros. Su niñez transcurrió entre los paisajes de Río Negro, bajo la tutela de su padre, don Juan Prudencio Marulanda y Sapirivil, quien le inculcó el valor de la rectitud y el honor. En 1803, cuando contaba con 32 años, don Francisco José decidió desposar a una joven de su tierra, doña Ana María Juana González Villegas. Ana María, nacida el 16 de agosto de 1783, era hija de don Cosme Nicolás González y de doña Bárbara de Villegas, otra familia de linaje destacado en Río Negro. El matrimonio fue una celebración que resonó en toda la región, pues unía a dos familias de renombre. Pasaron los años, y don Francisco José, junto a su esposa Ana María, fue bendecido con 8 hijos, quienes recibieron el apellido Marulanda González. Entre ellos, se encontraba don Cosme José Francisco Marulanda, quien nació en 1810, un año en que la calma de la colonia se tambaleaba ante la inminencia del levantamiento independentista. La rebelión del Florero de Llorente estalló como chispa en una nación ansiosa de libertad, y la familia Marulanda no fue ajena a estos acontecimientos que marcarían profundamente a la sociedad. Fue también en estos tiempos de transformación que la muerte alcanzó a don Juan Prudencio, el patriarca de la familia. Falleció el 2 de febrero de 1813 y fue sepultado en Río Negro. Francisco José tomó entonces el liderazgo de la familia, guiando a sus hijos en una época de incertidumbre. Años después, en 1852, a la avanzada edad de 81 años, don Francisco José Cleto Marulanda Londoño expiró en Salamina, Caldas, dejando un legado de honor y una familia numerosa, cuyos nombres resonarían en las tierras antioqueñas. En las fértiles tierras de Antioquia, entre colinas y valles salpicados de cafetales y árboles centenarios, nacieron los 12 hijos de don Juan Prudencio Marulanda y doña Josefa Londoño Piedrahíta, pero entre ellos, María Josefa Sacramento, con su carácter sereno y su visión generosa, se destacaría como la futura fundadora del municipio de La Ceja. María Josefa donaría los terrenos que darían origen a ese rincón antioqueño, perpetuando su nombre en la memoria de sus habitantes. Su hermano, Francisco José Cleto Marulanda, nació en Río Negro un 20 de julio de 1771. Con el ímpetu propio de la juventud y el arraigo de la tierra que lo vio nacer, se unió en matrimonio en 1803 con la joven Ana María Juana González Villegas, también oriunda de Río Negro. Ella era hija de Cosme Nicolás González y Bárbara Villegas, familias respetables de aquella región montañosa. La vida de Francisco estuvo marcada por la lucha y el cambio. Vivió la muerte de su padre, don Juan Prudencio, quien fue sepultado en Río Negro en 1813 y fue testigo de una época de revueltas y fervor independentista. En 1810, año en que nacía su hijo Cosme José Francisco Marulanda, Colombia se estremecía con el famoso grito de la independencia. Francisco José Cleto murió en 1852 en la ciudad de Salamina, dejando un legado de 8 hijos junto a Ana María Juana.
Su linaje, marcado por la historia de Colombia, estaba impregnado de esa pasión por la tierra y por la libertad que sus descendientes llevarían consigo. Así, su nombre y el de su hermana María Josefa quedaron inscritos en la historia, no solo como parte de su familia, sino como constructores de un país que estaba por nacer en medio de la esperanza y la lucha. En las tierras de Río Negro, don Juan Prudencio Marulanda, un hombre de poder y respeto, forjó su legado en el corazón de Antioquia. Su esposa, doña Josefa Londoño, le dio 12 hijos, entre ellos, la visionaria María Josefa, quien donaría tierras para fundar La Ceja. Mientras la familia Marulanda vivía tiempos de cambios y desafíos, Francisco José, su hijo, se unió en matrimonio con Ana María González, creando una nueva generación en medio de la lucha por la independencia. Con cada capítulo que avanza, la historia se torna más intrigante. No te pierdas el desenlace de esta apasionante saga familiar.